tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 5:56 de la mañana de este martes 24 de marzo, arrancando con toda la información aquí en 24 horas en la comunidad. Importante decir, qué calor. Qué calor que atraviesa el puerto principal por estos días. En efecto, era lo que advertían los organismos especializados. Amigos, muy buenos días. Adaptarnos, no hay de otra. Excelente inicio de jornada. ¿Cómo estás, Valerie? Muy bien, Carlos. Arrancamos entonces con la información y vamos con intervención de la fuerza pública en Fincas Delia, en Durán. Sí, ayer se dieron nuevos allanamientos en esta zona considerada zona roja del cantón Durán a propósito de esta nueva jornada de toque de queda. Estamos cumpliendo ya el 8º día de esta medida que rige en 4 provincias, una de ellas Guayas, donde la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan dando golpes, haciendo intervenciones, porque acuérdese usted que no solamente se restringe la libre circulación a través de este decreto ejecutivo, sino también la inviolabilidad de domicilio. Por eso la fuerza pública ingresa a los domicilios que cree pertinente, eso sí, con información que se ha levantado de forma previa, con el objetivo de seguir golpeando a miembros de estructuras delictivas. Que usted sabe ya, en Durán es un caso particular. Pasan los meses y la violencia no cesa. En algunos casos disminuye, pero sigue presente en las calles de ese vecino cantón que sufre los estragos del crimen organizado y sus efectos. Ahí justamente imágenes de este allanamiento. Se encontró una arma de fuego tipo revólver en un cajón de este domicilio. Se trata de un despliegue amplio de la fuerza pública en el marco de este toque de queda. Es correcto, varias detenciones también se han dado, entre ellas la detención de alias La Muñeca. Yo quisiera entender los nombres de estos sujetos. En todo caso, ahí van identificando a más miembros de agrupaciones delictivas como parte de este objetivo, ¿no? De desarticular todas estas bandas que han causado terror, que han perjudicado a diferentes sectores, como por ejemplo Durán, en donde se ha perdido la calma, y lo que se busca es efectivamente regresar a ella. Entonces es parte de esos trabajos. Todavía faltan varios días más de este despliegue por el toque de queda. Esperemos también que una vez que finalice estos trabajos no terminen a sí mismos, sino que sean trabajos sostenidos, así como lo fue en su momento los operativos Apolo, que también ayudaron a la desarticulación de ciertas bandas o parte de, pero también, por supuesto, que el sistema de justicia acompañe en esos trabajos, porque de nada sirve que detengan a 20, 30 personas con indicios, con pruebas, inclusive muchos en flagrancia, pero que el día de mañana vuelvan a salir. 5 de la mañana con 58 minutos. Ya estamos a medio camino. El próximo martes terminará esta medida que rige en 4 provincias. Hasta ayer la estadística daba cuentas de más de 980 detenidos. Estamos seguros que en el transcurso de esta jornada esa cifra superará los 1000 detenidos. Será importante que la fuerza pública pueda incluso comunicar a la opinión pública cuántos de estos detenidos afrontan hoy un proceso judicial, a cuántos no se les ha formulado cargos, cuántos están con medidas privativas de libertad y cuántos tienen medidas alternativas, para que la gente tenga la película completa. 5 de la mañana con 59 minutos. Y la Policía Nacional instaló asimismo múltiples puntos de control en Guayaquil para hacer cumplir el toque de queda, limitar la circulación delictiva y evitar el traslado de armas y drogas. Los operativos en los que participan policías, militares y agentes de tránsito incluyen patrullajes, allanamientos y cerca de 20 controles activos. El control se refuerza en el acceso en el puente de la Unidad Nacional, punto estratégico, pues conecta a Sauces con San Borondón. No, este es otro puente, el puente nuevo que conecta a Sauces con San Borondón y el conocido puente de la A. Son las intervenciones efectuadas en la madrugada y ahí están las imágenes. Un tema que es importante, ¿no? El viernes pasado la Corte Constitucional dio luz verde al toque de queda en estas 4 provincias y ha permitido también la cobertura de medios de comunicación, de las diferentes acciones que ejecuta la fuerza pública. Por eso usted ya ve imágenes de nuestro equipo televisivo, nuestro equipo de turno, que cubre las acciones de la fuerza pública en el marco de esta nueva jornada. 6 en punto de la mañana. Y escuche esto, la Policía Nacional desarticuló una red criminal que vendía medicamentos falsos para pacientes con enfermedades catastróficas. El operativo dejó 6 detenidos, entre ellos un concejal de Vinces, parte de su familia y hasta un médico. Se lo contamos.
Medicamentos falsos vendidos a pacientes con enfermedades catastróficas generaban ganancias cercanas al $1.000.000. Una red que no solo lucraba con la necesidad, sino que jugaba directamente con la vida de las personas. Según la Policía Nacional, esta estructura también habría registrado un incremento patrimonial injustificado de $500.000, evidenciando el alcance de sus operaciones. Detrás de esta estructura están 6 personas, todas sin antecedentes penales, que fueron detenidas durante esta madrugada en el marco de la Operación Ágata, ejecutada en Vinces y Guayaquil, donde se realizaron 7 allanamientos, incluido un consultorio médico. Lo primero que me llamó la atención es un terreno que probablemente debe tener un poco más de 1 hectárea, una gran casa recién construida con todos los lujos que usted se puede imaginar, 2 canchas de fútbol, vehículos de buen nivel. Fue lo que encontramos hoy en el allanamiento. El líder de esta red era el concejal de Vinces, Miguel Ibis Mosquera Martínez, de 45 años, que fue detenido también junto a su esposa, Lady Juliana Nivela Sevillano, de 31 años, y su hermano Henry Javier Mosquera Martínez. Los otros 3 detenidos son Dayanara Belén Cantos Morán, de 27 años, Consuelo Elena Mosquera Martínez, de 59, y el doctor Carlos Eduardo Freire Alprech, de 58 años. Que era quien otorgaba los certificados o las recetas, por así decirlo, para que puedan conseguir estos medicamentos. La operación Ágata, ejecutada tras 6 meses de investigación, permitió conocer que esta red importaba medicamentos falsos desde Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia, con documentación irregular, y los comercializaban por redes sociales y mensajería sin controles sanitarios. El objetivo eran pacientes con enfermedades catastróficas como el cáncer, a quienes lograban convencer a través de descuentos en los precios de estas cajas de medicina, que cada una puede costar entre $6.000 y $8.000 en el mercado. El ministro Reimer informó que también se incautaron 150 medicamentos oncológicos, cajas vacías reutilizadas, pastillas sin registro sanitario y equipos electrónicos. Este golpe se da en medio del toque de queda que deja 897 aprehendidos en su primera semana, como parte de la estrategia para afectar la economía criminal. Un caso que revela cómo el crimen organizado no solo opera con violencia, también se infiltra en la salud y se aprovecha de la desesperación. Eber Moreira, Teleamazonas. Y vamos con temas de seguimiento. Un grupo empresarial que se dedica a servicios petroleros y generación eléctrica sería el dueño del dinero incautado en un allanamiento en un edificio en el norte de Quito. Sí, la policía fue en busca de droga al lugar. La investigación, que terminó con la incautación de casi $1 millón almacenados en una bodega en Quito, habría iniciado por otro delito, por el presunto almacenamiento y venta de droga en una bodega en el edificio World Trade Center en el norte de la capital. Al menos así lo revela este parte policial con el que se solicitó la orden de allanamiento del lugar. En el documento, los agentes de antinarcóticos vigilaron el inmueble por varios días y reportaron este movimiento. Se evidencia que a este lugar llegan varias personas desconocidas, presuntos compradores de sustancias ilícitas, quienes se aproximan al inmueble en los exteriores, toman contacto con el ciudadano antes referido y luego de un breve diálogo, el ciudadano que frecuenta el edificio se dirige al subsuelo 3, andén 79, en una bodega con puerta verde pequeña, donde se ingresa, saca la posible sustancia y le entrega al presunto comprador. Luego de esta actividad, tanto el presunto comprador como el vendedor se retiran del lugar con rumbo desconocido. Con esta información, la policía ejecutó el allanamiento. Sin embargo, al ingresar a la bodega no encontró droga, sino dinero que tiene dueño. Según la información a la que accedió este noticiero, la bodega le pertenece al grupo empresarial Elite Corporation, que agrupa 20 empresas que se dedican a servicios petroleros, construcción y generación eléctrica. La empresa indicó a este informativo que en la caja fuerte existía exactamente $1.048.000 y no $992.560, como lo dijo la policía. Explicaron que en los próximos días presentarán a la fiscalía los documentos con los que justifican el origen del dinero y que solicitarán la devolución. El viernes pasado, la policía de antinarcóticos informó que la denuncia fue receptada mediante la línea 131, plan de recompensas. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y esto es de no creer. Alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, habla desde España de una supuesta nueva vida. Mientras en Ecuador su historial está ligado a violencia extrema, extorsión y muerte, algo que vuelve a poner sobre la mesa el alcance internacional de las estructuras criminales. Dile que tenemos bomba. Posando como si fuera una celebridad,
Así se presenta uno de los criminales más sanguinarios que ha tenido Ecuador. Hoy da la cara en España, mientras que en Ecuador su nombre quedó marcado por sangre, terror y muerte. Como si se tratara de una historia de estilo y no del prontuariado de un cabecilla criminal, el diario español El Mundo decide publicar su versión y lo hace con todo: sesión de fotos, traje nuevo y hasta la etiqueta visible en la manga. Un nombre señalado por las autoridades dentro de una estructura que desató violencia sin límites, masacres, sicariato, extorsión y control a través del miedo. Más de 1000 muertes violentas en medio de esa guerra, funcionarios asesinados, barrios enteros sometidos, comerciantes obligados a pagar para seguir vivos. Ese fue el país que dejó. Me apena por España que tengan un criminal de esa categoría suelto por las calles, que es capaz de poner bombas, es capaz de matar gente y sobre todo que está viviendo producto del dolor que ha causado en el Ecuador, de las muertes de la organización que representa. El identificado narcocriminal en España habla de cortar cabello, mientras en Ecuador, según investigaciones, enviaba órdenes para mutilar cuerpos como prueba de la obediencia que le debían. Culpables de masacres, de muertes de personas y que transiten libremente y que digan que van a tener una nueva vida en España creando barberías. No, producto, dinero que viene del narcotráfico y de la muerte de ecuatorianos. Eso es algo que les puedo asegurar que el Ecuador jamás lo haría. Para las autoridades ecuatorianas, esto es un intento de borrar una trayectoria marcada por la violencia, mientras Ecuador sigue contando muertos, enterrando víctimas y tratando de sobrevivir al miedo que quedó. Este cabecilla está en Europa, libre, visible, dando la cara. Análisis de la Policía de Inteligencia de Ecuador señala que España se ha convertido en un punto de llegada y refugio para cabecillas del crimen organizado. Un territorio donde no solo se esconden, empiezan a mostrarse. España hoy tiene en su territorio un narcocriminal sanguinario vinculado a una de las estructuras más peligrosas de Ecuador. Lo entrevista, lo expone, lo ve y con ese historial tendrá que hacerse cargo de lo que tiene. Catalina García, Teleamazonas. No vaya la policía, por favor. Revisaba este fin de semana la entrevista, es una entrevista bastante extensa, acompañada de fotografías que lo muestran como si fuese él Un rockstar. una estrella de rock, una imagen de la cultura pop, pero es un criminal buscado por las autoridades ecuatorianas, que estuvo en manos de la justicia española y que lo liberaron por falta de garantías en su traslado a Ecuador. Y que desde España dice que ha reorganizado su vida para volver a empezar y que quiere colocar una cadena de barberías. Barberías como las que no se pueden abrir en Guayaquil porque están siendo extorsionadas, entre otros, por organizaciones como las que alias Willy comanda. Está diciendo flagrantemente que el dinero que tiene lo va a invertir en España. Ojalá las autoridades españolas entiendan que este es un aviso de que se quiere blanquear activos, porque esos dineros no crea usted que vienen de orígenes lícitos. ¿Entenderán los colegas de El Mundo, este medio español, lo ofensiva que es esa entrevista con la realidad que hoy atraviesan los ecuatorianos? ¿Lo entenderán realmente? Porque no se trata de buenas o malas prácticas de periodismo, porque hacia allá quieren llevar el debate algunos, sino de ponerlo en contexto. No se trata de una organización delictiva que estuvo activa en los 70, en los 80, no, está activa ahora mismo. Y hay una cadena de mando que continúa dando órdenes. Y con Willy en España no le extraña a usted que siga él siendo parte de las cadenas que emiten esas órdenes. Y ahora un tema importante sobre la toma de TC. Hemos escuchado ya esta cantaleta de que fue una farsa, no ocurrió, lo armaron. Señores, nosotros como ciudad lo vivimos en carne propia. Nosotros conocemos a la gente que aparece en esos videos aterrada, a la que apuntan con pistolas, con metralletas, a las que le pusieron explosivos en el bolsillo, las conocemos. Vaya usted a decirle a esas personas que fue una farsa. Lo que les costó superar este evento. La fuerza que luego tuvieron que buscar de quién sabe dónde para volver a sus trabajos. Da muestra que fue un hecho real, que dicho sea de paso ocurrió en un día en el que murió gente. También eso fue montado, eso no fue real. ¿Y sabe qué es lo peor? En este caso escuchamos a alias Willy replicar un discurso que un sector de la política de nuestro país ha replicado con vehemencia más de una vez.
Y cuando usted sabe que el abogado de Alex Willy fue abogado también de Carles Puigdemont y de otros políticos de una ala ideológica específica, usted puede hacer las conexiones del caso y concluir que esta entrevista y esos pronunciamientos en este entorno, en este contexto, no son casualidad. ¿Cómo estamos? 6 de la mañana con 11 minutos. Bien, seguimos con más información desde exteriores. 2 asesinatos se registraron en el Cerro del Carmen en las últimas horas. Ever Moreira se encuentra justamente en el lugar para ampliarnos la información. Preguntarte, compañeros, si esto ocurrió durante el toque de queda o a qué hora fue. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, esto ocurrió antes de que iniciara la jornada del toque de queda, antes de las 11 de la noche, exactamente de lo que nos han podido comentar algunos moradores de este sector tradicional de la ciudad. Estamos justamente en el Cerro del Carmen. Esto ocurrió cerca de las 8:30 hacia las 9 de la noche, porque fueron 2 hechos distintos. Lo cierto es de la información que nos han podido comentar debido a que la policía del distrito 9 de octubre, que tiene competencia en este sector del centro de la ciudad, no ha dado declaraciones oficiales, pero lo que sí nos mencionan es que son 2 hechos distintos y que fueron 5 sujetos armados los que participaron en cada uno de estos. Hablamos del primero, en un callejón del Cerro del Carmen, son varios los que hay justamente en esta zona, 5 sujetos fueron persiguiendo a un joven de aproximadamente 20 años. Desconocemos aún la identidad, pero lo que nos han podido comentar algunos residentes de este sector es que se conocía en la zona a esta nueva víctima mortal que era perseguido por estos 5 sujetos en el callejón exactamente Bolívar. Está un poco distante de donde nosotros nos encontramos, que es en la torre de una compañía de telecomunicaciones. Está justamente aquí un mirador, podemos observar desde aquí pues que hay la vista hacia Puerto Santa Ana, también hacia el río Guayas, el puente de la Unidad Nacional. Entonces muchas personas vienen justamente a este mirador y aquí estaba el segundo sujeto que fue asesinado ya minutos después por estas mismas 5 personas de la información preliminar que tenemos. Estaba acompañado con otra persona, pero fue un asesinato al estilo sicariato. En imágenes podemos observar, nuestro compañero camarógrafo de la noche pudo captar esos momentos cuando la policía, por ejemplo, llegó al sitio y también cuando se encontró el cadáver de esta segunda víctima que aparentemente no sería residente de este sector y que estos sujetos, sin saberse aún la motivación oficial de este sicariato, hay 2 versiones, o que le querían robar la moto o que era parte de esta persecución que hubo inicialmente en uno de los callejones del Cerro del Carmen, en el callejón Bolívar. Esto ocurre pues en medio de un estado de excepción. Si bien es cierto, no fue dentro del periodo del toque de queda, de la jornada que inicia 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues obviamente saltan las alertas, ¿no? De que en medio de esta situación crítica, de que hay mayor presencia policial, militar en ciudades como Guayaquil, aún así siguen ocurriendo estos hechos muy cerca aquí de sectores conocidos, muy cerca aquí de zonas tradicionales del centro, incluso de canales de televisión. Ocurre esto en horas de la noche, repetimos, cerca de las 8:30, 8:40 hacia las 9 ocurren estos 2 hechos violentos en el Cerro del Carmen, donde este año también, hace casi un mes, hubo un asesinato. Yo estuve cubriendo justamente este hecho, esta noticia. Fue un 26 de febrero, asesinaron a un joven también que estaba en su domicilio en horas de la madrugada. Entraron personas que pertenecerían a una de las bandas delincuenciales que quieren dominar, tener el control como tal del Cerro del Carmen. Hablamos de los Latin King o de los Freddy Krueger, que mantienen estas disputas, y asesinaron a este joven en aquel entonces dentro de su domicilio, tumbaron la puerta, y de lo que pudimos conocer en aquel entonces es que inclusive en ese caso no se trataba del objetivo de los sicarios, sino que era una persona que pues vivía justamente en ese domicilio pocos meses realmente, 2, 3 meses, y el objetivo real pues
vivía allí 3 meses antes de que ocurriera el hecho. Parece ser que se confundieron los sicarios y simplemente acabaron con la vida de ese joven de aproximadamente 20 años también. En los casos de ayer son otros, no responden a la misma situación, pero son 2 nuevos asesinatos en este sector del centro de la ciudad. Repetimos, uno fue en uno de los callejones de este cerro, en el callejón Bolívar para ser exactos, y otro en el mirador donde yo me encuentro, en la torre de una empresa de telecomunicaciones, cerca de las 9 de la noche, antes del toque de queda. Aún así, la gente pues pide mayor resguardo, mayor seguridad y que las acciones pues no sean solo contundentes durante la jornada del toque de queda, sino durante todo el día. Es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana. Los dejamos con imágenes del lugar de los hechos de este último sicariato. Ustedes continúan con más. Buenos días. Gracias, Ever. Nuevamente hablamos del Cerro del Carmen, una zona que lamentablemente se ha visto escenario de varios hechos violentos y en donde en el fondo está nuevamente la lucha o disputa de territorio de bandas criminales. Sí, fue antes del toque de queda, pero igual sigue pasando en la zona. Entonces, ¿qué respuesta se va a dar adicional por parte de la Policía Nacional? Porque sabemos que se van a seguir peleando. No será la última vez que hablemos de esta disputa, pero seguiremos hablando de personas que terminan siendo asesinadas por ello. 6 de la mañana con 17 minutos. Gracias a Ever Moreira por la información. Nos vamos ahora a un corte comercial, amigos, pero preste atención con lo que tenemos al volver. Y les contaremos, a través de procesos de contratación, el gobierno busca hacerle frente al déficit de energía en el país. Se lo contamos. Y agentes del ICE están desplegados en 14 aeropuertos de Estados Unidos ante la crisis de personal durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional. Le contamos los detalles luego del corte. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, el gobierno impulsa 3 procesos de contratación para hacerle frente al déficit de energía. Sin embargo, especialistas advierten de una falta de 1000 megavatios y una alta probabilidad de tener un fenómeno del Niño a mediados del año. La falta de lluvias en ciertas zonas y de nueva generación eléctrica obliga al gobierno a tomar medidas. Por ejemplo, la electrogeneradora del Austro, Elecaustro, lleva adelante 3 procesos de contratación, 2 de ellos para mantener a flote las barcazas Murat Bey y Emre Bey de 100 megavatios cada una y que terminan sus operaciones este mismo mes, mientras que el tercero es para la construcción de una nueva central termoeléctrica en Azogues. Con las justas llegamos a 1200, 1250 en el sector térmico. Cuando usted dice el descanso son alrededor de 20 megavatios. Según recoge Primicias, la contratación de una de las barcazas se firmó ya por $131 millones para el funcionamiento por 800 días, pero para la segunda todavía recibe ofertas, pues uno se declaró desierto. Sin embargo, esto no sería suficiente para hacerle frente al déficit de energía en el país, que según Darío Dávalos es de 1000 megavatios. En la hidroeléctrica Pauta Molino está en mantenimiento una de las turbinas que son 105 megavatios y en Sopladora tenemos otra turbina también que está en mantenimiento que son 160 megavatios. Coca-Codo, lo que se nos ha presentado es que hay una disminución de caudal. En el día puede faltar entre 400 y 600 megavatios. Estructuralmente, el propio SENACE ha indicado en sus informes que en octubre de este año nos va a faltar 866 megavatios. ¿Pero qué pasa con el clima? La docente investigadora Sheila Serrano explica que aunque se presentan lluvias de alta intensidad, la mayoría son en la costa y advierte de hecho que hay altas probabilidades de que a mediados del año llegue el fenómeno del Niño. En el momento en el que el centro del Océano Pacífico se calienta, sí ocurre este proceso de que hay más lluvias en la costa y sequía en la Amazonía. La probabilidad ahorita, al momento de que se dé un Niño de estas magnitudes, ahorita es al 62%. Así, por ahora, el sector privado continúa encendiendo sus generadores, mientras la demanda de energía ya supera los 5.200 megavatios. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y es el momento de revisar el pronóstico del tiempo, mientras monitoreamos cómo se encuentra el vecino cantón de Durán, gracias al noticiero 24 horas que sobrevuela justamente este punto del Gran Guayaquil. Cielo nublado con 23 grados centígrados, aunque quiero corregir, porque a lo que uno se levantaba y entra al carro y también sale la temperatura y veía con sorpresa
que registraba 28 grados centígrados, hacía bastante calor. Y de hecho, nos están reportando que en algunos sectores está cayendo una ligera llovizna, parte de la época invernal, pero lo bueno es que ninguna lluvia fuerte por el momento, aunque hay la alerta del INAMI que para los próximos días, más bien para finales ya de este mes, vuelvan a subir de intensidad estas precipitaciones, así que a estar preparados. 6 de la mañana con 22 minutos. Y le contamos, la Comisión Binacional que investigó cómo llegó una bomba del ejército ecuatoriano a territorio colombiano concluyó que no existió ninguna intención de atacar ese país. Además señaló que el artefacto rebotó 210 metros sin causar ningún daño. Ratificando un poco mi sospecha de que están bombardeándonos desde el Ecuador. Una semana después de estas acusaciones, Colombia reconoció que no hubo ninguna intención por parte de Ecuador de atacar su territorio y que se trató de un hecho accidental. La Comisión Binacional, que se conformó tras una conversación entre los ministros de defensa de ambos países, presentó su informe este lunes, con al menos 5 conclusiones. Una de ellas es que la bomba hallada en la zona rural de Jardines de Sucumbíos, corregimiento del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, fue utilizada en una operación militar en Ecuador el 3 de marzo. Sin embargo, el artefacto rebotó al menos 210 metros, sobrepasando así la frontera. Si el ángulo es muy bajo, permite que este sistema impacte el terreno, generando que la munición efectúe un rebote. Aquí podemos evidenciar dónde fue el impacto de las bombas en territorio ecuatoriano y posterior a esto, la bomba se desplaza 210 metros. La comisión confirmó además que la bomba no causó ningún daño. Este armamento en ningún momento detonó, ni en territorio ecuatoriano ni en territorio colombiano. Las fuerzas militares colombianas han actuado profesionalmente y gracias a los informes de ellos es que no ha pasado a más este conflicto. Otra de las conclusiones de la comisión es que ambos países deben superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad, y se propuso que las aclaraciones sobre este tema se realicen a través de los canales diplomáticos. Que hablen las diplomacias, por supuesto hacerlo antes de crear el conflicto. Y si bien este impasse puede ser superado, la guerra arancelaria que surgió por un descuido de la frontera por parte del gobierno colombiano, según lo denunció Ecuador, persiste, pero se espera encontrar salida esta misma semana desde la sede de la Comunidad Andina de Naciones. Belén Merizalde, Teleamazonas. Inseguridad, narcotráfico y reciprocidad arancelaria marcan los impases entre Ecuador y Colombia. El expresidente colombiano Iván Duque menciona que los grupos terroristas toman más poder, auspiciados por Gustavo Petro. Y creo que Gustavo Petro, que siempre trata de victimizarse, lleva 3 años haciéndose el de la vista gorda. Y por supuesto esto ha llevado a un deterioro. Y es exactamente esa ruptura que dio paso a la implementación de aranceles recíprocos de hasta el 50%, pues Ecuador afirmó que la falta de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana permitió la expansión de grupos terroristas y el fortalecimiento del narcotráfico. Para Iván Duque, expresidente de Colombia, este conflicto no solo confirmó que el actual gobierno de ese país se dio espacio, sino también fue permisivo. Que muchos de los cabecillas fueron designados como gestores de paz para tratarlos con guante de seda. Y se puso fin a todas las operaciones ofensivas de carácter estratégico para enfrentar amenazas comunes. Aquellas que si se ubican en un mapa, en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en Ecuador, la presencia del colectivo insurgente es estable, mientras que los grupos que llegan de Colombia o irregulares serían los disidentes del ELN, Ejército de Liberación Nacional, segunda marquetal integrada por miembros de las FARC, además de los cárteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, e incluso los brasileños, como el Primer Comando de la Capital y Comando Bermelo, organizaciones transnacionales que fortalecieron las actividades de los grupos delictivos en Ecuador y por las cuales el país está en toque de queda y con estado de excepción. Ojalá se pueda pronto desmantelar choneros, lobos, desmantelar disidencias de FARC, desmantelar también la presencia del ELN y desmantelar también la presencia del Clan del Golfo en el suministro de drogas. Y ante la alerta de investigaciones de Estados Unidos al actual presidente colombiano, Iván Duque manifiesta que Gustavo Petro debe responder. Gustavo Petro no ha querido publicar el informe de Naciones Unidas sobre el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia, que ya pueden estar superando las 300.000 hectáreas. Declaraciones que se suman al detalle del último
informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, aquel que identifica a los grupos criminales y armados ilegales de Colombia como responsables del envío de droga a varios países y por la cual la Administración para el Control de Droga, DEA, en Estados Unidos investiga por narcotráfico y terrorismo al presidente colombiano Gustavo Petro, pues sus últimas acciones generan dudas, desde su viaje no programado a Manta, en Ecuador, como de sus declaraciones sobre la no existencia del cartel de los soles e incluso de la detención de Nicolás Maduro. Erika Vera, Teleamazonas. 6 de la mañana con 27 minutos y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fueron desplegados en 14 aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a la Administración de Seguridad en el transporte ante la creciente crisis de personal causada por ausencias y renuncias durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional. El despliegue busca reducir los largos tiempos de espera para los viajeros mientras los empleados de la TSA no reciben su salario desde mediados de febrero. En Colombia, el accidente de un avión militar con 125 ocupantes deja hasta el momento 66 muertos y decenas de heridos. Según una fuente militar, entre los muertos hay 58 soldados, 6 miembros de la Fuerza Aérea y 2 policías. El accidente de un avión militar el lunes en el suroeste de Colombia dejó más de 60 muertos y decenas de heridos en uno de los peores siniestros aéreos recientes en el país. La aeronave, un Hércules C-130 con 125 personas a bordo, se precipitó a tierra minutos después del despegue en Puerto Leguízamo, una zona selvática cercana a la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún están bajo investigación. Entre los muertos hay 58 soldados, 6 miembros de la Fuerza Aérea y 2 policías, según la fuente militar, que no especificó la cifra de heridos. Equipos de rescate fueron desplegados en la región, donde también operan grupos armados y hay grandes cantidades de cultivos de coca. Campesinos de la zona describieron un fuerte estruendo en el momento del impacto. Sentí unas explosiones de un avión que venía, una explosión en el aire, ya cuando miré el avión que venía ya cerca a la casa de mi parcela, venía ya casi arrasando el suelo. Y ya venía en ese momento un motor prendido, el motor izquierdo. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un accidente horroroso y reiteró la necesidad de modernizar la flota militar. Según el Ministerio de Defensa, por ahora no hay indicios de que el siniestro haya sido causado por un ataque, aunque la investigación sigue en curso para determinar las causas exactas. Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos cárteles de la droga que operan en la zona fronteriza, donde se ha registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas. Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes. 6 de la mañana con 30 minutos y regresamos al plano local. Nos vamos hasta Durán para conocer los resultados de un último operativo que se ha ejecutado por parte de la Fuerza Pública en el contexto del toque de queda. Sí, evidencia se ha recabado y también hay personas detenidas. Vamos con el detalle de la mano de Paula Kuhn. Adelante, Paula, te escuchamos. Muy buenos días, en efecto, compañeros, nosotros ya nos encontramos desde el VC de Durán para mostrarles los resultados de las operaciones que ha realizado la Policía Nacional durante horas de la noche y madrugada. Se ha estado operando aquí en el cantón, también minutos previos al toque de queda, y aquí ya tienen resultados a esta hora de la mañana. Esta desarticulación de una banda dedicada al secuestro en este allanamiento que se realizó y se encontró, como ustedes pueden observar, armas de fuego, también con sus cartuchos, esto que serían tipos de artefactos explosivos, pareciera, tiene una mecha ahí, y también, por supuesto, pues las sustancias sujetas a fiscalización, esto quiere decir droga, gran cantidad de marihuana, y bueno, ese bloque que también tendría que revisar Policía Nacional. Nosotros estamos aquí justamente con los resultados de este operativo, de recordarles también a la ciudadanía y ustedes, amables televidentes, que pues estas operaciones se continúan haciendo por parte de Policía Nacional, quienes todavía están realizando operativos en el Cantón Durán. Ahora, en base a estos resultados, preliminarmente les podemos informar que hay 5 personas detenidas, ustedes los pueden observar en este momento. Son 5 personas detenidas, 2 de ellos son menores de edad que han sido aislados, parte de esta banda delincuencial que se dedicaba al secuestro y también quienes tenían en su poder droga y armas de fuego. 2 menores de edad aislados, 3 personas que han sido aprehendidas por parte de la Policía Nacional en esta serie de allanamientos y operativos que se han realizado
minutos previos al toque de queda, pero ellos han seguido operando en el Cantón Durán durante la madrugada de hoy. Sabemos que hay más resultados, sabemos que siguen operando y que pues más adelante también tendremos más resultados respecto a los operativos que se han realizado. Preliminarmente les mostramos, ellos ya tienen la desarticulación de esta banda que se dedicaba al secuestro en el cantón, gran cantidad de marihuana y armas de fuego que son parte también de este allanamiento realizado minutos antes del toque de queda, y nuevamente la Policía Nacional da resultados sobre estas operaciones que se han estado realizando. Recordemos que ayer en la tarde-noche también se realizó otro operativo donde también se pudo capturar a 3 personas quienes tenían lujos en unas casas que estaban en fincas del IAA, y justamente se pudo capturar a alias La Muñeca, y nosotros vamos a estar preguntando al coronel, al jefe de distrito Durán, cuando él ya brinde la rueda de prensa respecto a los detalles de estas operaciones que se han realizado en las últimas horas en el Cantón Durán. Esta es la información sobre lo que sucede a esta hora de la mañana. Les digo, son 5 personas las que están siendo presentadas, parte de esa banda que se dedicaba aparentemente al secuestro, según lo que nos dieron a conocer. 2 menores de edad aislados, uno de ellos es una mujer, el resto, o sea, son 4 hombres los que están aquí participando y que eran parte de esa banda delincuencial que ha sido desarticulada por parte de la Policía Nacional en el Cantón Durán. Estos son los resultados que se muestran a esta hora de la mañana. Les decía yo, compañeros, que ellos continúan operando y nosotros vamos a estar atentos a toda la información en que se dé respecto a los resultados que siguen saliendo de la Policía Nacional, que sigue operando aquí en el Cantón. Esta es la información. Muy buenos días. Gracias, Paula. Cuando la realidad abofetea el papel, uno se acuerda de episodios como la reforma que se introdujo dentro de una de estas leyes que fue echada abajo por la Corte Constitucional para que los menores de edad sean juzgados como adultos. ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, aquello estuvo vigente durante un par de semanas y luego simplemente la ley se echó para abajo a propósito de una resolución de la Corte Constitucional y la presión de diferentes grupos sociales y políticos que decían que eso no se puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer? Ah, no sé, vaya averigüe usted. O sea, pareciera que no viviésemos todos en este mismo país. Así como cuando se habla de cooperación internacional. No, es que Ecuador tiene que hacerlo solito, ¿no? Pero las bandas organizadas están aliadas con México, con los albaneses. Están aliadas con mafias transnacionales. No, ellos pueden estar aliados, pero Ecuador tiene que hacerlo solito. ¿Usted se da cuenta de la contradicción que ponemos todos los días en diferentes casos? Bueno, esta es la evidencia de una de esas contradicciones. Jovencitos, 2 menores de edad, los que están de espaldas. Y los que están de frente son adultos, sí, son adultos en la práctica, deben tener más de 18 años. Pero mire usted la cara, son jovencitos, deberían estar estudiando, deberían estar practicando algún deporte, pero son cooptados por organizaciones delictivas. Y algunos ya pasaron de ser cooptados a ser los reclutadores. Estoy seguro que saben que hay grandes posibilidades de que en un par de horas salgan libres y por eso muestran tranquilidad en sus rostros. Y la verdad es que no es cierto que no son imputables, son imputables. Por supuesto que sí, se los puede llevar, aislar y llevar a centros de detención para adolescentes en algunos casos. Para los adultos, bueno, el destino ya lo sabe usted, pero no es que no se puede. El tema es que hay grises en la norma y hay abogados siempre prestos a sacarle el provecho a esos grises. Pero esta es una realidad indiscutible, y lo decíamos ayer, cada vez más jóvenes son cooptados por el crimen organizado, por las mafias, como sujetos descartables en sus operaciones criminales. Gracias a Paula Kuhn nuevamente por la información de los resultados de esta operación. 6 de la mañana con 36 minutos. Amigos, es momento de una pausa, pero al volver les mostraremos cómo se desarrolla el servicio de recolección de basura durante el toque de queda tras el dictamen de la Corte Constitucional. Y además, puertas inhabilitadas, falta de iluminación y ausencia de guardias de seguridad son algunos de los problemas detectados en paradas de la Metrovía en el sur de Guayaquil. Hicimos un recorrido y se lo mostramos luego de la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso con más información, 6 de la mañana con 38 minutos.
La Corte Constitucional dispuso que se retome la prestación de servicios públicos durante el toque de queda. En Guayaquil, la crisis por el manejo de la basura se da en medio de una extensión del contrato con Urbaceo que venció el 12 de marzo pasado. La recolección de basura es considerada un servicio público esencial. Y dado que estos quedaron por fuera de la firma del decreto de estado de excepción con toque de queda que rige en 4 provincias, la Corte Constitucional dispuso que se los incluya, pues a su criterio, la paralización de estos servicios en 4 provincias del país con una afectación a millones de personas, sin duda tiene la potencialidad de alterar el normal funcionamiento del Estado si no se toman las medidas apropiadas. En Guayaquil, el resultado de 7 días de suspensión del servicio entre 11 de la noche y 5 de la mañana es más que evidente con un simple recorrido. La madrugada de este lunes se hizo una excepción para prestar el servicio en lugares como Los Rosales, en el norte de Guayaquil. Pero el tema debe ser tratado de inmediato, cree la concejal Ana Choes. Esto ha sido evidentemente un problema de planificación de antes, no solamente por el toque de queda. O sea, sí, la ciudad merece una respuesta frente a la insalubridad. Ahora, el malestar por el servicio de recolección ocurre en un momento particular, pues tras 7 años de vigencia el contrato entre el municipio y el consorcio privado a cargo del servicio en Guayaquil terminó el 12 de marzo pasado, por lo que ahora se encuentra operando bajo la figura de extensión. Y de cara a una nueva contratación que se tiene que hacer con Urbaceo, yo esperaría que estén todos los estudios técnicos y de factibilidad y los pliegos, evidentemente, porque tienen que subir al CERCOP, en donde se tomen en consideración todas estas dificultades que ha tenido la ciudad frente a este contrato. O sea, porque al final del día es un servicio esencial. En las capitales de las provincias del Oro, Los Ríos y Santo Domingo, si bien ha existido un desfase por la restricción, la basura no se ha llegado a acumular. En Santo Domingo, su gobernador habla de planificación. Se hizo con antelación la socialización. No hemos tenido mayor problema en este sentido. En esta provincia, como en las otras 2, se están esperando disposiciones para retomar el servicio durante las horas de toque de queda. Pues además ocurre en invierno y la acumulación de agua con basura es igual a enfermedades. Aunque al momento la respuesta del Ministerio del Interior ha sido mantener la restricción hasta que acabe la medida el próximo martes 31 de marzo. Carlos Acoto, Teleamazonas. 6 de la mañana con 41 minutos. Y la policía ya trabaja en el monitoreo de criminales que usan las rutas de San Borondón tras tomar el control de la Agencia de Tránsito y Vigilancia. Durante 5 años, los gendarmes se concentrarán en cortar la movilidad del crimen organizado en este cantón de la provincia del Guayas. Dentro de las instalaciones ya permanece personal de la Policía Nacional trabajando de forma permanente, operando los sistemas y articulando acciones de control. Desde antes, los sistemas de videovigilancia ya habían identificado movimientos sospechosos en las vías que conectan San Borondón con Daule, La Aurora, Durán y Guayaquil, rutas utilizadas según inteligencia para el traslado de droga y la evasión de controles. Lo mismo ocurre con puntos críticos como el puente de la Unidad Nacional y el puente Alterno Norte, estructuras que no solo conectan ciudades, sino que han sido detectadas como corredores utilizados por organizaciones criminales. 5 años en los que la Policía Nacional mantendrá el control de estos sistemas para sostener una presión constante sobre las estructuras criminales. Porque aquí no solo se trata de tránsito, se trata de cortar la movilidad del crimen organizado. Catalina García, Teleamazonas. Vamos a exteriores. 2 postes del tendido eléctrico colapsaron tras el choque de un vehículo en el sector de Bellavista, dejando la zona sin suministro de energía. Ever Moreira se encuentra justamente en el lugar para contarnos más y sobre todo ver si es que ya hay alguna respuesta. ¿Ha llegado alguien a tratar de solucionar esto? Porque el prejuicio es, o la molestia más bien, es clara. Adelante, compañero. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, así es, nos hemos trasladado al sector de Bellavista, esto aún en el norte de Guayaquil, en donde la noche de ayer, cerca de las 22 horas, ocurrió un siniestro de tránsito, un vehículo como tal se chocó con un poste, exactamente el que ustedes pueden observar en el otro sentido, donde está justamente ya personal de CENEL que ha hecho la reposición ya del poste, hay uno nuevo como tal,
pero decirles que el impacto fue justamente en esta zona donde estaba el anterior poste y que producto del peso de la conexión también de los cables con el poste que ustedes observaron anteriormente, que está hacia la derecha, produjo que este segundo también se cayera, por lo cual desde anoche, cerca de las 22 horas, las manzanas 31, 32, 33 al menos están sin energía eléctrica. Por supuesto, esto causa molestias, perjuicios para la rutina de las personas, ¿no? A esta hora de la mañana, CENEL, me comentaron también personal que han estado inclusive desde anoche, incluso durante el toque de queda, haciendo estos trabajos. Y vemos pues que en otras ocasiones, cuando sucede en horas de la mañana, horas de la madrugada, sí demoran un poco en hacer la reposición, así que entendemos que ya tiene varias horas. Amigo, ¿desde qué hora han hecho este arreglo aquí en este sector? Buenos días. Buenos días. Estamos desde las 12 de la noche aproximadamente que suscitó el accidente. ¿No ha habido problemas por el toque de queda entonces? No, contamos con salvoconducto para podernos movilizar en este tipo de emergencias. ¿A qué hora se prevé que se restablezca el servicio de energía eléctrica? Aproximadamente 10 de la mañana más o menos estaría todo. ¿Y qué pasa también con el cableado de internet como tal? Están comunicadas, ya se pasó comunicado a las empresas de telecomunicación. Ellos ya tienen que venir con su contingente para realizar lo que es las reparaciones de lo que les corresponde. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a personales en él que está trabajando desde anoche durante el toque de queda. Como lo mencionaba, ellos tienen salvoconducto para realizar estas labores de emergencia, por supuesto, estas novedades que ocurren de imprevisto. Aquí en el sector Bellavista, justamente el sector es conocido como Bellavista Baja, está alrededor de un parque de aquí de esta zona que queda a pocos metros, a menos de 100 metros de la avenida principal de Bellavista, que ya conecta con la avenida Barcelona y con el puente de la 17, ya hacia el suburbio de la ciudad. Entonces aquí vemos en pantalla que están carros de la empresa de CENEL, de la Corporación Nacional de Electricidad, que están haciendo los últimos detalles porque ya los postes han sido digamos, reposicionados. Hay unos nuevos en el lugar de los afectados y están aún detallando ciertos trabajos para que la energía eléctrica pueda volver a este sector. Repetimos, manzana 31, 32 y 33 de Bellavista. Se prevé que cerca de las 10 de la mañana pueda restablecerse el servicio, pero lo que me decía un morador antes de salir en vivo es que temen que el problema del internet, el servicio del internet demore inclusive 2 días en regresar, en que se pueda solucionar como tal, debido a que son diferentes empresas que tienen que venir. Y algo también que recordarles y hacer una observación es que estos cables que quedan tendidos en el piso, una vez que suceden estos tipos de siniestros como tal, muchas veces las empresas, bueno, yo vengo a recoger lo que me compete. Asimismo viene una empresa, viene la otra y queda la mayoría de cables en el suelo y muchos de ellos inclusive ni siquiera sirven. Tienen años aquí entre estos postes, estos tallarines, pero nadie hace algo como para mejorar la situación. Los dejamos con las imágenes de los trabajos que realiza CENEL a esta hora, cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos. Ustedes continúan con más en estudio. Bien, gracias, Ever. Enhorabuena por la respuesta inmediata de CENEL, dando ahí el servicio correspondiente luego de este siniestro de tránsito. No obstante, mire usted de los daños al bien público que tienen que ser subsanados en principio por el propio CENEL. Ojalá que se encuentren los mecanismos. Habrá que ver si este es el caso para que la persona responsable asuma los gastos, que son gastos onerosos, ¿no? No es que cuesta esto un par de monedas, no, cuestan miles y miles de dólares, sin exagerar. Más el servicio, el desplazamiento del personal técnico, la reposición de los postes, del cableado, hay incluso afectaciones a una vivienda en la fachada. Esto nuevamente, repetimos, en la ciudadela Bellavista, en el norte de Guayaquil. ¿Qué pasa? Señores, vamos a bajar un poco la velocidad, vamos a ser más prudentes y ojalá, insisto, se encuentren mecanismos efectivos para que la persona que ocasiona un daño como este responda en su momento
Es la única forma en la que podemos revisar nuestra actitud detrás del volante, lastimosamente, cuando nos tocan el bolsillo. 6 de la mañana con 48 minutos. Y cerca de 10 paradas de la Metrovía en el sur de Guayaquil presentan daños visibles en su infraestructura y fallas en sus accesos. Puertas inhabilitadas, falta de iluminación y ausencia de seguridad evidencian un problema que, según usuarios, persiste desde hace años y no hay solución. En un recorrido realizado por el sur de Guayaquil, a lo largo de la avenida 25 de Julio, avenida Casuarina, avenida Roberto Serrano y el sector del Guasmo Norte, se evidenciaron múltiples problemas en varias paradas del sistema de Metrovía, donde las fallas se repiten y afectan directamente a los usuarios. En la mayoría de las paradas creo que están así. Ya el tiempo, pues no les dan mantenimiento, entonces ahora ya saltan ahí adentro. Como las puertas no valen, se meten por acá. Se meten los pillos por ahí. Mal, no está viendo que ya se está desbaratando todo. No hay mantenimiento. Cerca de 10 estaciones presentan condiciones similares, entre ellas las de la Ciudadela, 9 de octubre y Pradera 1, con puertas inhabilitadas, estructuras deterioradas e iluminarias en mal estado. La situación se agrava en la parada Virgen de Monserrate, ubicada en la intersección de la avenida Raúl Clemente Huerta y Domingo Comín, donde el deterioro es más evidente y parte de su techado se cae en pedazos. Claro, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque si le llega a caer a una persona, lo mata. Sí, un peligroso porque a veces las personas están paradas ahí. Ya, pues entonces hay criaturas también. Y eso es muy peligroso para tener así. A estas deficiencias se suma la falta de presencia de guardias de seguridad en algunas estaciones, dejando a los pasajeros expuestos mientras esperan el transporte. Usuarios aseguran que estos problemas no son recientes y que, pese al uso masivo y constante del sistema, no se han ejecutado soluciones efectivas ni trabajos de mantenimiento. Estas irregularidades reflejan una problemática que persiste en el sistema de Metrovía y que continúa afectando a miles de usuarios que utilizan diariamente este transporte sin una intervención oportuna. Camila Guevara, Teleamazonas. El sistema de transporte Metrovía de Guayaquil enfrenta cuestionamientos, no solo por el deterioro de su infraestructura, que es lo que hemos visto, sino también de sus unidades. Recientes incidentes ponen en duda el proceso de modernización prometido por las autoridades. Inaugurado en 2006 como el principal sistema de transporte masivo de Guayaquil, la Metrovía fue concebida para mejorar la movilidad urbana. A 2 décadas de su implementación, el sistema opera con 4 troncales activas y 16 rutas alimentadoras, siendo la más reciente la Troncal 4, incorporada en junio de 2025 para conectar el suroeste con el centro. Esta última obra marca un hito tras más de 12 años sin expansión, con una promesa de cobertura más amplia, reducción de tiempo y unidades modernas equipadas con aire acondicionado, wifi y accesibilidad. Como parte del proceso de modernización, desde el 2024 se han incorporado buses nuevos y repotenciados en varias troncales, incluyendo 25 unidades entregadas en febrero de 2026 para la Troncal 1. Las autoridades proyectan renovar hasta el 82% de la flota para finales de 2026, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reemplazar unidades que por años operaron sin mantenimiento adecuado. Sin embargo, el estado actual del sistema evidencia una realidad distinta a la planteada. Usuarios reportan deterioro en unidades, deficiencias en seguridad y operatividad en varios puntos de la ciudad. A esto se suma el incidente registrado el pasado 21 de marzo de 2026, cuando un bus articulado se incendió en el norte de Guayaquil, generando alarma entre ciudadanos y afectando la circulación vehicular. El hecho no es aislado. Entre 2023 y 2024 se registraron al menos 4 incendios en unidades del sistema, muchos vinculados a fallas técnicas y problemas de mantenimiento. Estos antecedentes reflejan un sistema que, pese a los anuncios de renovación, aún arrastra deficiencias estructurales que impactan directamente en la seguridad y experiencia de los usuarios. Mientras se ejecutan planes de modernización y expansión, aún persisten dudas sobre el mantenimiento, control operativo y sostenibilidad de un servicio que alguna vez fue símbolo de orden y eficiencia en la ciudad. Camila Guevara, Teleamazonas. Seguimos con más. Un gran deterioro inmobiliario e inseguridad se reporta en la Plaza de la Música, también conocida como La Guitarra. Habitantes del sector lamentan que este espacio, enfocado en la promoción artística y cultural,
se mantenga olvidado y que genere temor en la zona. Las melodías de Julio Jaramillo, Fresia Saavedra, Carlos Rubir Infante eran parte del resonar de las actividades que daban vida a la Plaza de la Música junto al Puente del Velero en el centro de Guayaquil. Este espacio, con 1.300 metros a lo largo del estero Salado, se creó en el 2006 con el objetivo de rendir homenaje a los músicos criollos y de integrar a la comunidad. Allí se realizaron grandes conciertos y hasta matrimonios colectivos. Ahora la realidad refleja un enorme contraste. Una plaza totalmente vacía, ni los niños que viven a pocos pasos se atreven a ingresar a este lugar. ¿La razón? No se puede nadie meter por ese porque enseguidita los cogen. Usted no ve a nadie que posible es pasar. Y en este sitio la inseguridad ha llegado a tal punto que los propios vecinos han tenido que colocar estos candados para evitar que ingresen a robar. No hay seguridad, tampoco no hay luminarias, es totalmente oscuro. Da miedo entrar por ahí. Por eso que para que no se metan los delincuentes, más bien han puesto candados los moradores de aquí. Recorriendo el lugar se puede ver varias barandas que han sido robadas, mobiliario oxidado, cerámica destruida y cables cortados. Y desde el aire se aprecian los daños de manera más amplia. Retiro de estructuras, toldas y sin ningún comercio activo en ese sitio destinado al turismo. Estaba lindo que cuando inauguraron venían cantantes de distintas formas aquí en la plaza de música, que por eso es la guitarra que dicen. Pero como en lapso ya de pasar los tiempos, se fueron alejando. Ellos la parte de allá salen, entonces no pueden estar aquí por la inseguridad que hay aquí en el barrio. Viendo un parque al lado, los niños no lo aprovechan porque es inseguro. Es inseguro, niña. Moradores indicaron que el principal problema son los consumidores de droga y recicladores que no solo roban el mobiliario de esta plaza, también amenazan y arranchan las pertenencias a los transeúntes. Antes de su detención, el alcalde Aquiles Álvarez aseguró en el enlace radial del 28 de enero que esta plaza iba a ser intervenida como parte de un proceso de renovación integral para así recuperar este espacio público. La expectativa de los residentes del barrio Garay y de esa zona del centro de Guayaquil es volver a tener un espacio cultural para disfrutar, activar el comercio local y no solo verlo de lejos y con temor. Yasmín Solís, Teleamazonas. Podríamos comentar esto hasta las 10 de la mañana si quisiéramos, pero nos tenemos que despedir porque el tiempo es corto. Ya viene la emisión nacional de 24 horas. Regresamos a las 8 de la mañana con más información de la comunidad. Que tengan un buen día.